Y al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena. Yo una mañana que por la noche sentivas el recuerdo, se desplazan la intuición y una monstruo se esconde. Y en un monstruo se esconde. Sabes, buscas comunicación, yo sé qué tal se siga usando así, robándote mi inspiración y siga viendo tu cara en la cara de la luna, sigas escuchando siempre las copas, tenga que cambiar la radio de estación, yo me hablé de mí. La vida se me esconde de una promesa sin cumplir. De nace alguna inspiración, de donde nace otra canción y ya no sé bien quién se esconde. Yo ya no sé lo que se esconde. Sé que tal vez nunca escuché mi canción, yo sé. Yo sé que tal vez se siga usando a ti, robándote mi inspiración, que se siga viendo, siga escuchando solas entre las copas. La radio estación porque cada canción siga viendo, siga escuchando tu voz, solas entre tenga que cambiar la radio de estación porque cada canción me habla de ti. Seguiré buscando, seguiré escapando, tal vez de ti. Seguiré buscándole una explicación a esta canción. Siga viendo, siga escuchando tu voz, solas entre la espuma. Tenga que cambiar la radio de estación porque cada canción me habla de ti, de ti, de ti. Siga viendo, siga escuchando, sola siempre la espuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación porque cada canción me habla de ti, de ti. Chicos, muy buenos días con cada uno de ustedes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Jóvenes, buenos días. Buenos días, chicos, buenos días, buenos días. Ahí, chicos. Danielita, muy buenos días. Muy buenos días, John. Excelente, chicos. ¿Qué pasó con los demás? A ver, ¿me están escuchando por ahí, Barrio Nuevo? Por ahí, Berenice. ¿Me están escuchando o no, jóvenes? A ver, chicos, ¿qué pasó con los demás? ¿Qué pasó con los demás? Parece que estamos solos, jóvenes, ¿ah? Muy bien, excelente, Berenice, excelente, hijita linda. Muy bien, muy buenos días con cada uno de ustedes, jóvenes, muy buenos días. Estamos entrando a la última semana de clases. Nos quedan tan solo 2 días de clases hábiles en todos los cursos para que ya tú puedas prepararte definitivamente para el segundo examen del CEPREVAL.
Recuerda que el examen va a ser sí o sí el día domingo. Muy buenos días, Isabel. Muy buenos días, hijita. Recuerden que el examen va a ser el día domingo. Por ahí he estado viendo en las redes sociales que un grupo de alumnos ha presentado un documento solicitando por ahí el aplazamiento del segundo examen de CEPREVAL. Y bueno, faltando tan pocos días es casi imposible que se vayan a aplazar los exámenes. Y es por eso que CEPREVAL y Admisión han emitido un comunicado afirmando que sí o sí el examen se va a llevar a cabo pues el día domingo, ¿ya? Bueno, solamente me queda decirte por ahí que repases, aproveche los últimos días de clase, hijo. De nosotros todavía no es el último día, ¿no? Obviamente mañana yo soy como el que te despides del ciclo, en realidad, no. Mañana nuestra última hora de clase es la hora de despedida, en realidad. Tal vez por ahí nos sobre tiempo, por ahí podamos hacer un pequeño repaso de los temas más importantes para el segundo examen de CEPREVAL. Pero realmente espero que hayas aprovechado cada una de las clases en el curso de filosofía. Realmente espero que cuando rindas tu examen el día domingo puedas hacer 10 de 10 para que así puedas ingresar a la universidad. Ustedes, los chicos del área 5 de la mañana, así como de la tarde, muchos de ustedes solo necesitan aprobar el examen para ingresar. Algunos necesitan un 12 por ahí, un 13 exageradamente, pero nada es imposible, pues chicos. Todo va a depender de lo que vayan a hacer ustedes el día domingo y de lo que han hecho en estas últimas semanas sobre todo, ¿no? Ya habiendo probado el sinsabor del primer examen de Cepreval, ya sabiendo cómo es el examen, ya sabiendo cómo son las preguntas, dudo que te vayas a confundir en el segundo examen de Cepreval y dudo que no vayas a aprovechar cada pregunta de cada curso que tú consideres fácil en realidad. Y uno de esos cursos es el curso de filosofía. Chicos, eh, bueno, aunque todavía no es una despedida, pero ya por ahí, jóvenes, se les agradece haber estado presentes en todas las clases. Vamos a arrancar nuestra penúltima sesión de clases, primero haciéndoles la pregunta que siempre les he hecho cuando hemos comenzado un tema. ¿En qué tema nos hemos quedado? ¿Alguien se recuerda por ahí? ¿En qué temita nos quedamos, chicos? A ver, si me ayudan a recordar en qué tema estamos, jóvenes, realmente. A ver, ya estamos, terminamos todo lo que es filosofía en el Perú. Estamos todavía en el existencialismo con la filosofía moderna, contemporánea, perdón. ¿En qué temita nos quedamos? ¿Alguien por ahí tiene apuntes? ¿Alguien por ahí se recuerda? ¿Le ha tomado un poquito de interés al curso de filosofía? A ver, jóvenes, alguien por ahí que diga, profe, nos hemos quedado en este tema. ¿Nadie, chicos? ¿En serio? ¿Nadie se recuerda? Bartolomé, ahí tanto hemos avanzado, hijo, tanto hemos avanzado, acá nos hemos quedado. Muy bien, excelente, ¿ya? Muy bien, entonces estamos por acá. Ya hemos hablado de todo lo que es la filosofía contemporánea. Ya hemos terminado en realidad, jóvenes, todo lo que tiene que ver con la filosofía europea, con la filosofía en el mundo. Estamos dentro de este escenario denominado pues la filosofía en el Perú, ¿no? Solamente para que no te olvides, recuerda que la pregunta más importante que se hace en nuestro país es si realmente existió filosofía en nuestro país. Por eso por ahí Augusto Salazar Bondi y nuestro querido amigo David Sobrevilla afirman que no hubo filosofía propiamente peruana. Por otro lado tenemos pues al gran Miguel León Portilla, ¿no? Un filósofo mexicano que afirma pues que sí hubo filosofía en toda Latinoamérica antes de que llegasen los españoles, ¿no? Por ahí tenemos, por ejemplo, el caso de nuestro querido amigo César Guardia Mayorga, que es un filósofo peruano, que también afirma que la filosofía no es exclusividad de Europa, sino que nuestros pueblos también desarrollaron su propia filosofía, ¿no? Es el caso de Francisco Miro Quesada, por ejemplo, otro filósofo peruano que afirmó que sí hubo filosofía en el Perú. Pero como te dije en la clase anterior, la voz más autorizada en este tema, hijo, la voz más respetada y más aclamada en este tema, es pues la de Augusto Salazar Bondi, ¿no? Augusto Salazar Bondi, considerado el auténtico filósofo peruano, él afirma que no hubo filosofía porque el pensamiento estuvo envuelto al misticismo, a la religiosidad. Y por eso afirma que lo único que existió en esta parte del mundo, de nuestro país, antes de que lleguen los españoles, fue pues una cosmovisión andina, una forma de ver, una forma de comprender, una forma de interpretar el mundo. Eso, como ya vimos la clase pasada y te estoy haciendo recordar, bueno, los pobladores del Tahuantinsuyo lograron llegar a desarrollar pues la ética, más no la filosofía.
Recuerda que los incas, ¿no? La población incaica, tenían pues muchos principios, muchos preceptos morales que hasta el día de hoy nosotros seguimos reproduciendo, ¿no? El amazúa, el amagueya, el amayuya, por ejemplo, ¿no? Además recuerda que ellos eran pues muy, pero muy panteístas, eran muy politeístas, no tenían muchos dioses y cualquier cosa que pasaba inmediatamente era vinculado con los dioses. Por eso Salazar Bondi diría pues que no hubo filosofía realmente acá, en nuestro país, ¿ya? Muy bien. Por otro lado, algo que sí sorprende un poquito porque inclusive el gran Pitágoras hizo lo mismo, es que los pobladores en el Tahuantinsuyo lograron pues dar una explicación sobre la división del mundo, ¿no? Dividieron el mundo en tres niveles, ¿no? El Hanampacha, el Caipacha, el Uguipacha, por ejemplo. El Hanampacha que viene a ser pues el mundo de los dioses, ¿no? El Caipacha el mundo de los vivos y el Uguipacha el mundo de todos los muertos, ¿no? Esa es la división más o menos que hacen nuestros amigos, nuestros amigos dentro de este espacio de la población incaica, ¿ya? Muy bien, por ahí nos quedamos acá nos hemos quedado, ¿ya? Y bueno, con respecto a la escolástica, recuerda que, perdón, con respecto a la filosofía colonial, que es la primera etapa de la filosofía en el Perú, recuerda que en nuestro país se desarrolla la escolástica, eso no te vayas a olvidar, ¿ah? Ya ha sido pregunta de algún examen por ahí, ¿ya? Entonces, cuando aparecen los españoles, 1532 a mediados del siglo XVI más o menos, lo que pasa es que en nuestro país se va desarrollando un movimiento filosófico denominado por la escolástica. Recuerda que en ese espacio denominado la escolástica hay un tema fundamental, ¿no? Hay un tema muy, pero muy importante que en este caso tiene que ver. Chicos, un ratito, por favor. Un ratito, un ratito. Muy bien, disculpen, chicos. Ya, muy bien, decía, ¿no? En la filosofía colonial se desarrolla un espacio denominado, pues, la escolástica, ¿no? Y en ese espacio de la filosofía en el Perú, lo que se discute es la humanidad del indio, ¿no? Lo que se discute es si realmente nosotros éramos humanos o éramos pues animales, ¿no? Nosotros éramos bestias o éramos realmente humanos como ellos. Esa es la gran discusión que tienen los españoles, ¿no? Inclusive esa discusión llega hasta los reyes de España, allá en España, en el Congreso de Valladolid, donde se junta toda la nobleza española, incluidos los reyes de España, y ahí se debate, ¿no? Si realmente nosotros éramos pues unos animales o éramos pues unos humanos. Y por ahí tenemos la presencia de dos grandes representantes de la filosofía, como lo son pues Ginés de Sepúlveda y el gran Bartolomé de las Casas. Yo te decía en la clase pasada, hijo, que en el caso de Ginés de Sepúlveda, él decía, pues no, el indígena no puede ser un humano como nosotros. El indígena no es un humano. El indígena es un simple animal. Por ahí los reyes españoles le decían a Sepúlveda, ¿pero por qué? ¿Por qué dices que el indio es un animal? ¿Cuál es tu justificación? ¿Cuál es la razón para considerar a los indios unos animales? Y Sepúlveda diría, pues mira, son unos salvajes. Mira, son unos salvajes. Matan a sus hermanos, matan a sus hijos, con tal de agradar a sus dioses. Les arrancan sus corazones, los descuartizan con tal de agradar a sus dioses. Eso solamente lo puede hacer un salvaje, solamente lo puede hacer una bestia. Por ahí diría Sepúlveda, y no solamente eso, no solamente somos salvajes, sino que también somos ignorantes. Tan ignorantes que no sabemos diferenciar a una madre, una hermana o una prima. Simplemente nos apareamos como lo harían los animales con ellas. Entonces, todo eso llevó a que los españoles, pues, como Ginés de Sepúlveda, consideraran que nosotros somos, pues, unos animales, unas bestias, unos salvajes completos y no humanos. Como te dije en la clase pasada, ese tipo de pensamiento lo único que buscó fue justificar, pues, la invasión española. ¿Tú recuerdas? Los españoles cuando llegaron a nuestro país no nos trataron bien. La invasión no fue pacífica, la invasión fue violenta, la invasión fue cruel, ¿cierto? Y para tratarnos con semejante crueldad, para tratarnos con semejante malicia, el español inteligentemente tuvo que decir que nosotros éramos animales. Yo te dije la clase pasada, ellos eran católicos, eran muy católicos, muy devotos de Dios.
Entonces, para ellos, matar a otro ser humano como nosotros, sin razón alguna, sin causa alguna, era pues un pecado. Por eso ellos tuvieron la magnífica idea de considerarnos animales. A un animal sí se le trata pues con dureza, a un animal sí se le trata con violencia, a un animal sí se le castiga sin piedad. Por eso los españoles nos trataron, nos castigaron de la manera que lo hicieron, sin piedad, sin compasión alguna. Y seguramente en cívica tú lo estás llevando, ¿verdad? Mira, solamente un ejemplo corto y ya pasamos a Bartolomé de las Casas. En cívica seguramente lo has trabajado. En historia de la población peruana. La población en el Tahuantinsuyo aproximadamente llegó a 12 millones de habitantes. 12 millones de habitantes. Y cuando se fueron los españoles, cuando por ahí ya se logró la proclamación de la independencia y todo eso, y se llevó a cabo el primer censo en nuestro país, cuando se llevó a cabo el primer censo en nuestro país, ¿sabes qué pasó, hijo? La población no superaba ni los 2 millones de habitantes. Entonces, ¿qué significa eso? Que las torturas, los malos tratos, los vejámenes hechos por los españoles, un poco más se nos exterminan de la faz de la tierra, un poco más y ellos consiguen su gran plan de eliminarnos por completo. No puede ser posible que los españoles nos hayan tratado como nos trataron, y no puede ser posible que nuestra población un poquito más y desaparece. Un poquito más y desaparece. Entonces, eso fue lo que hizo Inés de Sepúlveda con su pensamiento, al calificarnos como animales, al calificarnos como bestias. Muy bien, por ahí tenemos al gran Bartolomé de las Casas y es ahí donde nos hemos quedado la clase anterior, ¿verdad? Voy a extender un rato la diapositiva, jóvenes, para que puedan tener una mayor visibilidad. Un ratito, un ratito, un ratito. Ya, ahora sí, ya. Muy bien, nos hemos quedado entonces por acá, jóvenes, nuestro querido amigo Bartolomé de las Casas, ¿no? Recuerda que Bartolomé de las Casas, es pues considerado el protector universal de los indios, ¿no? Y de las indias en América. Se le considera así porque después de que Sepúlveda nos trató de la peor manera, después de que Sepúlveda dijo que éramos unos viles animales, salvajes, unas bestias, Bartolomé de las Casas va a tratar de defendernos. Pero mira de qué manera nos defiende, ¿ah? Mejor no nos hubiera defendido, pues no. Bartolomé de las Casas dice, el indio, el indígena, sí es un humano. Sí es un humano el indio, sí es un humano el indígena, pero no un humano como nosotros. Él es un humano incompleto. Mira, pues hijo, lo que dice, ¿no? Cualquiera pensaría que Bartolomé de las Casas está sacando cara por nosotros, pero nos llama humanos, pero incompletos. Los indios sí son hombres como nosotros, sí son humanos como nosotros, solo que son humanos incompletos. Les falta algo para ser hombres de verdad, falta algo para ser hombres así como nosotros. Y por ahí los reyes de España le preguntarán, ¿qué cosa, Bartolomé? ¿Qué es lo que le falta a estos indios para que sean hombres de verdad como nosotros? Y Bartolomé dirá, bueno, lo único que les falta es convertirse al cristianismo, porque si ellos aceptan a Dios en su vida, ellos se convierten en hombres como nosotros. Entonces, por ahí el pensamiento de Bartolomé de las Casas no es que él haya querido, pues, defenderte realmente. Él quería defender sobre todo la evangelización en nuestro país. Él quería defender o justificar la evangelización, la cristianización en nuestro país. Para Bartolomé de las Casas, tu hijo, tú llegabas a ser un hombre de verdad solo si aceptabas a Dios. Y si no aceptabas a Dios, seguías siendo un hombre a medias, seguías siendo un humano incompleto. Entonces, por ahí el pensamiento de Bartolomé de las Casas buscaba la necesidad, o buscaba, perdón, buscaba justificar la evangelización. Bartolomé de las Casas decía, ¿cómo les voy a hablar de Dios? ¿Cómo les voy a hablar del amor de Dios? ¿Cómo les voy a hablar del amor al prójimo si vienen los soldados y solamente muestran espadas y lanzas? Entonces, lo mejor sería que entendamos que el indio es como nuestro hermano menor. A un hermano menor no se le trata con dureza, a un hermano menor no se le trata con violencia. A un hermano menor se le habla con amor, se le enseña con amor, se le educa con amor. Así hay que tratar a los indígenas, diría Bartolomé de las Casas. Por eso se le considera pues el protector universal de todos los indios y todas las indias en América, porque él decía que el español tiene que cesar la violencia con la que nos trata, porque si no, el indio no va a querer aceptar a Dios. Hay que calmar
la forma violenta con la que los españoles tratan a los indígenas. Solo así podremos evangelizarlos. Solo así podremos hacer que estos indios se conviertan en hombres de verdad. Entonces, por ahí es el pensamiento de Bartolomé de las Casas. Pues él quería, sobre todo, seguir evangelizando y para hacerlo, los españoles tenían que dejar de tratarnos con violencia. Humanos incompletos. Éramos los hermanos menores de los españoles. Entonces te pregunto yo, hijito, tú que seguramente en tu casita tienes hermanitos menores, ¿cómo es que sueles tratar a tu hermano menor? ¿Lo tratas con amor o lo tratas con violencia? ¿Cómo tratas a tu hermano menor? A ver, hijo. A ver, señoritas, ¿cómo es que tratan a sus hermanitos menores, no? Cuando hacen por ahí una travesura, cuando por ahí, no sé, pues pintan las paredes con sus plumones, con sus crayolas, por ahí cuando rompen tus cuadros, por ejemplo, cuando rompen tus cartitas de amor, por ahí, ¿no? Por ahí cuando se tumban todos tus peluches, por ahí cuando agarran tu lápiz labial y se pintan por ahí, en el caso de las señoritas cuando agarran tus perfumes y luego hacen con eso una especie de mazamorra, ¿no? Y mezclan todo. Pregunto yo, ¿cómo los tratas ahí? ¿Los tratas con violencia? ¿Los tratas con dureza? ¿Los castigas? Muy bien, por acá me dicen, profe, nos llevamos como perro y gato. Dice, no creo, chicos, no creo. A veces los hermanitos menores nos sacan de quicio, hay que ser sinceros, pero nosotros, a pesar de ello, no los tratamos pues con violencia, ¿cierto? A veces queremos, no sé, pues no, a mí me ha pasado con mi hermano menor cuando era pues muy pequeño, ¿no? Yo a veces quería aplastarle la cabeza, pues no, cuando hacía travesuras, pero luego decía, no, pues ¿qué voy a hacer? Es mi hermano, ¿no? Yo también he pasado por esto, ya, hay que hablar, ya no importa hay que hablarle, ya. Ya, otro día, hijo, no vayas a hacer eso, ya, pues la próxima sí te voy a castigar, ¿ah? La próxima sí te azoto, ¿ah? Pero cambia, ¿no? Entonces tú te dabas cuenta que siendo tu hermano menor, él comete muchos errores, pero hay que educarlo con amor, hay que tener paciencia con ellos. Eso era lo que decía Bartolomé de las Casas de nosotros. Ellos no tendrán nuestra religión, ellos no hablarán como nosotros, pero ya, pues, siendo nuestros hermanos menores, hay que enseñarles, hay que educarlos, hay que tratarlos con amor, hay que tener mucha paciencia. Eso era lo que decía Bartolomé de las Casas, ¿ya? Muy bien, pasamos a la siguiente etapa de la filosofía. Hasta acá, chicos, ¿me están escuchando? ¿Me están entendiendo, jóvenes? Hoy día clase de jueves, clase suavecita, ya saben ustedes. Mañana empezamos a gritar como locos en la última clase. A ver, chicos, me confirman eso. Pues muy bien, Danita, excelente, hijita linda, muy bien, Elvira, excelente. ¿Se me está entendiendo? ¿Están acá conmigo todavía? ¿Ya desaparecieron? ¿Ya están en otro planeta, pensando en otra cosa? Algunos están pensando en el examen de la UDH. ¿Me entendieron o no, jóvenes? Muy bien, excelente, jóvenes, excelente, ya, muy bien. Yo dudo que acá algún alumno esté pensando en la UDH, ¿ah? Dudo que algún alumno que esté en la clase diga, profe, ya, miré el examen del UDH, ¿qué más da? Dudo que alguien esté pensando así, ¿ah? Tú en este momento tienes que pensar solamente en el segundo examen de secretaria, nada más, ¿ah? Nada más, hijo, ¿ah? Lo demás no existe para ti, ¿ah? Después del día domingo recién puedes pensar en otras cosas. Ahora tu pensamiento está centrado solamente en el examen del domingo, lo que va a pasar el domingo, ¿ah? Después del domingo sí ya puedes pensar en la UDH, a las peruanas, no sé, pues puedes pensarte irte a Lima a estudiar en la Católica, la Pacífico, tal vez por ahí meterte a un instituto, tal vez por ahí trabajar para el siguiente ciclo, pero ahora tu mente está dirigida solamente al domingo, nada más, ¿ya? Muy bien. Siguiente escenario de la filosofía de la emancipación, hijo, ¿ya? Filosofía de la emancipación. Acá se desarrolla un espacio de la filosofía muy simpático, ¿no? La famosa ilustración. En la filosofía de la emancipación, que sigue perteneciendo a la filosofía colonial, vamos a encontrar un movimiento filosófico muy interesante llamado la ilustración. Y en la ilustración, profe, ¿cuál es el tema fundamental? En la ilustración el tema fundamental es la búsqueda de la emancipación. Entonces te pregunto yo, ¿qué significa la palabra emancipación? A ver, chicos, ¿qué significa realmente la palabra emancipación? A ver, jóvenes, a ver, no me decepcionen, no me defrauden. ¿Qué significa la palabra emancipación, jóvenes? A ver, busquen en San Google. A ver, jóvenes, ¿qué significa la palabra emancipación? ¿Mm? ¿Qué pasó? ¿Nadie? No creo, chicos, ¿ah?
¿Qué significa realmente la palabra emancipación, jóvenes? A ver, nadie, ¿en serio, jóvenes? Por ahí Danielita, Camilé, que vuelve a visitar después de tiempo, Berenice, Dana, Danae, ¿no? Por ahí Raúl, por ahí Menlí. ¿Qué significa la palabra emancipación, jóvenes? ¿Qué significa la palabra emancipación? A ver, Elvira, ¿qué significa la palabra emancipación, jóvenes? Para saber cuál es el tema que se discute, perdón. Según San Google, liberación. Claro, muy bien, gracias Dana. Ya, según San Google, Google, ¿no? San Google, efectivamente, emancipación significa pues liberación. ¿Y qué es la liberación? La independencia. Entonces, ¿cuál es el tema real en la ilustración? La independencia del Perú, jóvenes. En emancipación, el tema fundamental es la liberación del Perú, es la independencia del Perú, del yugo español. Entonces, ese es el tema que se discute acá en las universidades en el Perú. En esta época cuando se desarrolla la ilustración, los intelectuales de San Marcos, los intelectuales de las universidades discuten una sola cosa. ¿Es necesaria la liberación del Perú? ¿Es necesaria la independencia del Perú? Esa es la discusión más importante acá. ¿Y por qué, profe? ¿Por qué se discute la independencia del Perú? Debido a dos momentos muy importantes en la historia, debido a dos hechos muy importantes en la historia, es que nuestro país empieza a discutir la independencia. Primero, debido a la independencia de los Estados Unidos en 1776. Acá cerquita, en Norteamérica, la independencia de los Estados Unidos mueve el ideal de liberación en todos los pueblos americanos. Todos los pueblos americanos dicen, ¿y nosotros para cuándo? ¿Nosotros para cuándo? ¿Cuándo nosotros vamos a buscar nuestra independencia? Y luego, en 1789, aparece la Revolución Francesa con esos ideales de liberación, de igualdad, libertad, justicia, fraternidad, que llegan también a las universidades en el Perú, y eso motiva a los intelectuales en el Perú a discutir la idea de la independencia. Eso motiva a los intelectuales en el Perú a discutir si era necesaria o no la liberación de España. Entonces, por eso, en este periodo vamos a encontrar un enfrentamiento entre dos tipos de intelectuales, los reformistas y los liberales. Ahí está. En esa discusión sobre la independencia del Perú, surgen dos grupos de intelectuales, los reformistas y los separatistas. Y ellos discuten si es necesaria o no la independencia del Perú. Entonces, ¿cómo era un reformista? ¿Cómo era un separatista, profesor? Por ejemplo, la señorita Dana, perdón, tiene pues un enamorado, ¿cierto? Dana tiene su enamorado por ahí, jóvenes, y da la casualidad de que Dana está cansada de su enamorado. ¿Y cómo no se va a cansar? Todos los días su enamorado hace lo mismo, la saca a pasear por el malecón, la lleva a comer patitas, todos los días se repite lo mismo, nunca hacen nada distinto. Entonces Dana ya se cansó pues de su enamorado, por eso Dana quiere terminar sí o sí con su enamorado. O casualidad, su enamorado es un tal Jet Li. Mira, qué enamorado también te has conseguido, Dana, qué enamorado también pues. Y bueno, da la casualidad, como vuelvo a repetir, que Yetli solamente la saca a pasear por el malecón todos los días, la lleva a comer en la esquinita su porción de patitas y luego la devuelve a su casa. Eso es lo que hacen todos los días. Dana ya se cansó, ya se hartó de Yetli. Por eso cierto día, Dana llama a Yetli y le dice, ven un ratito Yetli, ¿ya? Yetli aparece y luego le dice, ¿no? ¿Sabes qué, Yetli? Nuestra relación ya no da para más. Hoy terminamos nuestra relación. Tú por tu lado, yo por mi lado, nos separamos definitivamente. En ese momento, Jet Li, que está profundamente enamorado de Dana, le dice, por favor, Danita, por favor, no me dejes, no me abandones, dame una oportunidad más, por favor. Te prometo que ahora ya no vamos a caminar por el malecón. No, no, no. Ahora vamos a caminar vamos a caminar ahora vamos a caminar por acá, por el puente Calicán. Por ahí vamos a ir ahora a pasear, ya, ya no malecón, sino ahora puente Calicán. Además te prometo que ya no te voy a invitar patitas, ahora te voy a invitar chunchulín. Ahora vas a comer chunchulín, ya no patitas. Vamos a cambiar algunas cositas, pero no me dejes, por favor, Danita, no me dejes. Entonces, mira, la actitud de Jet Li, que no quiere separarse de Dana,
que quiere cambiar muchas cosas con tal de estar con ella, es la actitud de los reformistas. El reformista sabe que el virreinato está jodido. El reformista sabe que el virreinato está mal, está desastroso. Pero el reformista aún así no quiere separarse de España. El reformista dice, hay que cambiar algunas cosas en el virreinato. Hay que cambiar algunas cosas, pero no por eso nos vamos a separar de España. Los españoles nos tratan bien, los españoles nos quieren mucho. Hay que cambiar algunas cositas, pero hay que seguir sujetados a España. Hay que separarnos de España. Ese es un reformista. En cambio, la actitud de Dana, que Dana dice, no, 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 nada, nada, causita, nada de nada de Paquita, nada de Puente Calicanto, señor de Burgos, no, 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 no me quiero separar de ti. Esa es la actitud de de un separatista. El separatista no quiere cambios pequeños, el separatista quiere un cambio total. Por eso el separatista sueña con la separación definitiva de España. Esa discusión es la que se da en la filosofía de la emancipación. Por un lado, los reformistas queriendo cambiar algunas cosas y por otro lado, los separatistas queriendo separarse definitivamente de España. Y en esa lucha, los que ganan son los separatistas. En esa discusión, los que ganan son los separatistas. Por eso acá se inicia la lucha por la independencia. Un reformista muy conocido es el gran Hipólito Unanue, un médico peruano, fundador del Mercurio peruano, que forma parte de la Sociedad de Amantes del País. Él es un reformista muy conocido. Por su lado, un separatista muy conocido es Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, conocido por haber elaborado pues, la Carta a los Españoles Americanos. Tú sabes que acá en nuestro país, cuando estaban los españoles, inclusive entre los españoles había pues una diferencia, ¿no? De clases, una diferencia de poder. Daba la casualidad, daba la casualidad de que los españoles venidos de España tenían más privilegios que los españoles nacidos en América. Entonces, ambos eran españoles, de madre y padre, la diferencia era de dónde venían, dónde habían nacido. Un español que venía de España era muy poderoso económicamente y políticamente. En cambio, un español nacido en América no tenía los mismos privilegios. Entonces, Juan Pablo Vizcardo Guzmán, conociendo esa diferencia, ese descontento de algunos españoles, Juan Pablo Vizcardo Guzmán decide pues escribir una carta. Y esa carta se la dirige a esos españoles nacidos en América, a los famosos criollos. Y en esa carta Juan Pablo Vizcardo Guzmán les dice, ¿no? Que los ayuden en la lucha por la independencia, que solo así vamos a votar a esos españoles y ellos, los españoles nacidos en América, se van a convertir en la futura nobleza, en la futura aristocracia, en los futuros gobernantes de nuestro país. Y es por eso que los primeros movimientos revolucionarios en el Perú estuvieron dirigidos por muchos españoles, españoles que estaban en desacuerdo con los otros españoles que venían de España. Ahí está, esa es la labor de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, separatista que quería sí o sí la separación definitiva de España. Por ahí tienes a Pedro Peralta, por ahí tienes a Toribio Rodríguez de Mendoza, conocido como el Bacon peruano, pero eso es lo que se discute en la emancipación, la independencia del Perú. Es acá donde aparecen los famosos precursores y próceres de la independencia. Pues hijo, estamos en el mes patriótico, estamos en el mes de la patria. ¿Y cómo no vas a recordar a los precursores y a los próceres de la independencia? Ellos son los que están en este espacio de la filosofía, los precursores y próceres de la independencia. Ya bueno, la diferencia entre un precursor tú lo sabes, ¿no? El precursor aporta ideas, el prócer entrega su vida en la guerra. Esa es la diferencia, ¿ya? Muy bien, hasta ahí se entendió, jóvenes, para pasar ya a la filosofía de la República. A ver, chicos, ¿me están entendiendo? ¿Están conmigo? ¿Me han captado la idea? ¿Sí o no? A ver, muy bien, Dana, excelente. ¿Cómo no, Dana? ¿Cómo no, hija, si tú eres la protagonista de la novela que he narrado hace un momento? Muy bien, Yetli, excelente, hijo, muy bien, excelente. Si alguien pudiera encender su audio y decir, profe, sí te entendí, sería magnífico, ¿ah? Ya saben que me gusta escuchar sus vocecitas. ¿Se entendió, verdad, jóvenes? Sí, profesor.
Excelente, hijita. Muy bien. Gracias, hijita. Gracias, gracias, Danielita. Muy bien. Vamos a pasar a la filosofía de la República, jóvenes. Uy, uy, uy. Tema de cajón en tu examen de Ceprevala. Tema de cajón, ¿ah? Vas a verlo el día domingo, ¿ah? Muy bien. Vamos a hablar de la filosofía en la República. Obviamente la filosofía en la República comienza a partir de 1821, pues en adelante, ¿no? Cuando se proclama la independencia del Perú. Entonces, el primer movimiento filosófico que vamos a encontrar, el primer movimiento filosófico que vamos a encontrar es el del romanticismo, ¿no? Romanticismo, ¿ah? Entonces, yo me voy a tomar el atrevimiento de preguntarle algo a la señorita, ¿ya? Yo sé que acá la mayoría de señoritas ya pues ha tenido su enamorado o tiene su enamorado aún, ¿no? No me van a decir que no. Pero bueno, vamos a preguntar a las señoritas lo siguiente, ¿ya? Señorita, ¿cómo son los románticos? A ver, chicas, ¿cómo son los románticos? Ustedes que por ahí han tenido alguna experiencia amorosa, entonces deben de saber cómo son los románticos, ¿verdad? ¿Cómo es un romántico? A ver, señoritas. A ver, chicas, ustedes que definen mejor estas cositas que nosotros, ¿cómo son los románticos? ¿Cómo realmente es un romántico? A ver, ¿qué pasó? ¿Nadie? ¿Nunca han conocido a un romántico, señoritas? A ver. ¿Cómo realmente es un romántico? A ver, son cursis, me dicen por ahí. Muy bien, Bejarano, excelente. A ver, chicas, a ver, ¿qué pasó? No tengan miedo, son detallistas, me dice por ahí Esmeralda. Excelente. A ver, ¿qué más? ¿Qué más, chicos? A ver, señoritas, a ver, ¿cómo son los románticos? A ver, tal vez te ha tocado por ahí algún romántico, ¿no? Por ahí, ¿no? A ver, señoritas, ¿qué pasó? ¿Nadie ha estado con un romántico? ¿Nadie, nadie, nadie, nadie? A ver, jóvenes, a ver, señoritas. Joven, sí, muy bien, detallistas, me dice por ahí Berenice, detallistas, ¿no? A ver, jóvenes, los varones, ustedes que también son muchachos muy apasionados, muy románticos, ¿cómo es un romántico? ¿Qué hace un romántico? A ver, chicos, a ver, los leo, los escucho, pueden hablar, pueden escribir. ¿Qué es lo que hace un romántico para ser llamado romántico? A ver, ¿qué pasó? ¿No quieren hablar, chicos? ¿Qué pasó? Elvira, no me vas a decir que no, hija. ¿Cómo es un romántico, Elvira? A ver, Elvira, ¿cómo es un romántico, hija? A ver, Álvaro Soto, nada, nada por ahí, hijo. ¿Qué pasó? ¿Cómo son los románticos, chicos? A ver, ya desaparecieron, me dicen por ahí. Sensibles, me dicen por ahí. Muy bien, a ver, vamos por acá, dice. A ver, vamos a ver por acá, ya, vamos a ver qué dicen por acá por el chat. Vamos a ver el chat, dicen por acá, a ver. Profe, de cambio, dice, ¿no? Tan de cambio, son sensibles, me dicen por ahí, ¿no? Muy bien, excelente. Vamos a ver, ya, vamos a ver. Un romántico es un apasionado de la vida. Un romántico, como bien lo han dicho algunas señoritas, es una persona pues muy detallista, muy atenta, ¿no? Un romántico es una persona que siempre suele hacer cosas nuevas, ¿no? Siempre trata de cortejar, enamorar, ¿no? A su amada, su doncella todos los días, ¿no? Como si fuera la primera vez que la conociera, ¿no? Siempre es muy detallista, siempre está con sus regalos, con sus frases bonitas, con sus piropos, ¿cierto? Ese es un detallista, ese es un romántico, perdón. Pero se olvidan de algo. Los románticos son personas que se apasionan bastante con el pasado. Seguramente te ha pasado por ahí, Danielita, que cuando andabas con tu enamorado, por ejemplo, por las hermosas calles de Huánuco y pasabas por el puente Calicanto, tu enamorado observaba el puente Calicanto y luego suspiraba, ¿verdad? Ay, 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 Danielita, ¿te acuerdas? Hace 3 años nos conocimos por primera vez ahí. Qué bonito ese día, ¿verdad? Bonito era ese tiempo, qué bonito esas épocas. Tiempos eran mejores que los de ahora. Ese es un romántico, jóvenes. El romántico, cuando ve algo que le recuerda el pasado, se apasiona mucho, suspira y cree que el pasado fue mejor que el presente. Ese es un romántico, jóvenes. Y bueno, en nuestro país aparecieron pues los románticos también. Aparecieron los románticos después de la independencia. Insectos que suspiraban. Ay, 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 cómo no vuelven los españoles.
Qué bien vivíamos con los españoles, tan bonitos que eran los españoles, tan bien que nos trataban los españoles. Ahora, en cambio, vivimos en medio de la desgracia, en medio de la confusión. ¿Cómo no vuelven los españoles otra vez? ¿Cómo no aparecen otra vez los españoles? Esos fueron los románticos de nuestra época. Los románticos que recordaban el pasado colonial con nostalgia y querían que los españoles vuelvan. Ni bien habíamos proclamado la independencia y había muchos peruanos que deseaban que los españoles vuelvan. Esos eran los románticos de nuestra época, jóvenes. Personas apasionadas que suspiraban recordando el pasado. Eso en el romanticismo, escúchame bien, ¿ah? Por eso en el romanticismo el tema fundamental tiene que ver con los asuntos políticos, el tema fundamental tiene que ver con la forma de gobierno. Es ahí donde se enfrentan los famosos conservadores con los liberales. Los conservadores fueron los románticos de nuestra época. Los conservadores soñaban todavía con el retorno de los españoles a nuestro país. Los españoles, perdón, los conservadores lloraban porque se habían ido los españoles y deseaban a toda costa que los españoles vuelvan al Perú. Mira, entre 1821 y 1823 surge una etapa denominada la etapa del protectorado. San Martín se convierte en el gran protector de la historia. San Martín se convierte en el gran protector del Perú, pero San Martín era conservador. ¿Sabes por qué, hijo? Porque San Martín, a pesar de que te había... ¿Me escuchan, chicos? A ver, jóvenes. Alguien por acá. Muy bien, excelente, chicos. Muy bien, excelente, excelente. Si los demás me pudieran decir que sí me escuchan, sería magnífico, jóvenes. Excelente, muy bien, excelente. Muy bien, vamos a proseguir, ya vamos a proseguir un momentito. Vamos a proseguir, ya. Muy bien, acá nos hemos quedado, ya. Muy bien, entonces te decía, San Martín también era pues un conservador. San Martín, ¿sabe qué creía San Martín? San Martín creía que el peruano se había acostumbrado al gobierno español. El peruano se había acostumbrado a la autoridad española. Por eso San Martín creía que lo mejor era buscar en Europa algún príncipe que tuviera ascendencia española, traer a ese príncipe de ascendencia española para que nos gobernara y se impusiera en nuestro país una monarquía. Ese es el gran sueño de San Martín, jóvenes. El gran sueño de San Martín no es su bandera, no son los colores de la bandera, ni el tipo de bandera, ni el diseño de bandera, no. El gran sueño de San Martín fue sobre todo el tipo de gobierno que él quería poner en tu país. Para San Martín, el peruano ya se había acostumbrado a los españoles. El peruano se había acostumbrado a la autoridad de los españoles. Por eso, lo mejor sería buscar en Europa, en cualquier país europeo, un príncipe que tuviera ascendencia española. Y ese príncipe tenía que venir a gobernarnos acá al Perú, poner así una monarquía. Esa es la idea de San Martín, jóvenes. Por eso San Martín es un conservador. A pesar de que él te liberó de los españoles, él creía que tú necesitabas ser gobernado por otro español. Eso era lo que creía San Martín, ¿ve? Muy bien, pero al mismo tiempo que San Martín quería eso, ya en nuestro país pues se había fundado el primer Congreso de la República, ¿no? Ese primer Congreso de la República, la mayoría eran liberales. La mayoría de los miembros del Congreso eran liberales. ¿Y qué cosas hicieron ellos para estar en contra de San Martín? Simple, tú lo sabes. Lo has trabajado en cívica, hijo, ¿ah? Lo que hicieron los liberales fue redactar la primera constitución del Perú, la constitución de 1823, constitución que jamás entró en vigencia, pero es muy importante porque la constitución del 23
declara que nuestro país es una república democrática. Es por eso que San Martín se va de nuestro país. Liberales le ganan la lucha, le ganan el enfrentamiento a los liberales, promulgando la primera constitución del Perú. Muy bien, pero vamos a entrar ahora sí a lo que tiene que ver entre conservadores y liberales. Y bueno, recuerda que el primer tema que discuten los conservadores y los liberales es el tema de la soberanía. ¿Qué cosa se entiende por soberanía? Se entiende pues quién tiene el poder o quién debe de tener el poder, ¿no? Esa es la soberanía. La soberanía que proponen los conservadores es una y la soberanía que proponen los liberales es otra. Entonces recuerda, hijito, recuerda, soberanía significa quién debe de tener el poder o quién tiene el poder. Los conservadores proponen una soberanía de la inteligencia. Ellos afirman que quien tiene que tener el poder es pues la aristocracia, es la nobleza. ¿Por qué? Porque la nobleza ha sido preparada, ha sido educada para gobernar. La nobleza es, pues, la nobleza es una clase social que está apta para poder gobernar. Claro, ¿y cómo no? Pues hijo, y solamente ellos podían estudiar, nosotros no podíamos estudiar. La educación, perdón, la educación era un privilegio, no era un derecho todavía. Y solamente los que pertenecían a la nobleza estudiaban. Nosotros, la populi, la people, nosotros no estudiábamos, pues hijo, nosotros no teníamos el derecho a la educación. Qué vivos los conservadores, ellos decían, quien debe de tener el poder es quien está preparado, quien ha sido educado, quien es capaz. Y solamente ellos eran educados, pues solamente ellos eran los preparados, porque solamente ellos eran los que recibían educación. Entonces, por ahí comienza la primera discordia entre conservadores y liberales, porque los liberales dicen, no, 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 quien tiene que tener el poder es el pueblo. Por eso los liberales proponen la soberanía popular. El pueblo es quien tiene que tener el poder y el pueblo ya decidirá quién lo gobierna y cómo lo gobierna. Por eso la soberanía que proponen los conservadores es una soberanía que representa a la minoría. Y por eso la soberanía que proponen los liberales es una soberanía que representa a la mayoría. Entonces, por ahí, recuerda, hijo, los conservadores proponen la soberanía de la inteligencia, la soberanía de los capaces, de los aptos, la soberanía de la minoría. En cambio, los liberales proponen pues la soberanía del pueblo, la soberanía popular, en otras palabras, la soberanía de la mayoría. Una vez que se discute quién debe de tener el poder, la otra discusión tiene que ver con la forma de gobierno. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno para nuestro país? ¿Qué forma de gobierno es la que encaja en el Perú? Los conservadores querían pues una monarquía. Todos los conservadores querían una monarquía. Los peruanos ya se han acostumbrado al virreinato. Hay que cambiar el virreinato por una monarquía. Hay que ponerle un rey a los peruanos. Esa era la idea de los conservadores. Pero ese rey, vuelvo a repetir, tenía que tener origen español, porque decían ellos que nosotros ya nos habíamos acostumbrado a la autoridad española. Entonces, ese era el sueño de los conservadores. Ese era el sueño de los conservadores. ¿Te imaginas, hijo? ¿Qué hubiera pasado si San Martín y todos los conservadores hubieran triunfado? Hoy nosotros tendríamos reyes, reinas, príncipes, como en Europa, por ejemplo, ¿no? Hoy nosotros tendríamos una casa real, por ejemplo, como lo tienen los europeos. Si es que hubiera triunfado el pensamiento de los conservadores, hoy en nuestro país seguirían habiendo, perdón, príncipes, reyes y reinas. ¿Cuenta, hijo? Muy bien. Por otro lado, recuerda que uno de los conservadores más importantes de la historia es el gran Bartolomé Herrera. Quiero que apuntes en tu libro, porque ahí lo tienes. Bartolomé Herrera es considerado un providencialista. Bartolomé Herrera es un gran providencialista en el Perú. ¿Ah? ¿Por qué, profesor? Bartolomé Herrera decía lo siguiente, escúchame, ¿ah? Bartolomé Herrera decía que los españoles no es que se hayan perdido navegando por el océano, no. Lo que pasa es que Dios ya tenía en sus planes que los españoles, en lugar de llegar a la India, lleguen a América. Entonces, los españoles no se perdieron navegando. Dios dirigió la embarcación de los españoles hasta América, porque Dios quería que los españoles nos civilizaran.
Dios quería que los españoles nos enseñaran su religión. Dios quería que los españoles nos hicieran mejores personas a nosotros. Por eso Bartolomé Herrera decía, en lugar de que el peruano sienta odio y remordimiento por los españoles, el peruano debe de sentir agradecimiento por los españoles, porque gracias a ellos podemos hablar el idioma que estamos hablando. Gracias a ellos podemos creer en el Dios en el cual creemos ahora. Son los españoles quienes nos han civilizado, nos han educado, nos han enseñado cosas que nosotros ignorábamos. Por eso el peruano no debe de sentir odio por el español, sino amor y respeto. Eso era lo que decía Bartolomé Herrera. Mira, hijo, ¿ah? Él te pedía que sientas amor y respeto por los españoles. Estará loco Bartolomé Herrera, ¿no? ¿Qué respeto merece aquel que prácticamente te ha exterminado? ¿Qué respeto merece aquel que prácticamente se tumbó poblaciones enteras solamente por su capricho religioso? No seas malo, pues, pero ese era el pensamiento de un conservador. Para el conservador el español nunca fue malo, fue bueno. Eso es lo que piensan los conservadores. Pero bueno, lo bueno es que los conservadores no ganaron esta discusión, pues. Lo bueno es que los liberales ganaron esta discusión. Y con respecto a la forma de gobierno, los liberales proponen una república democrática. Los liberales proponen la república democrática. ¿Y cómo es una república democrática? La república democrática nace cuando el pueblo toma el poder y en base a elecciones populares, el pueblo decide quién lo va a gobernar y cómo lo va a gobernar, como ahora. Que Castillo esté en la presidencia no es casualidad. Que Castillo sea tu actual presidente y que esos insectos en el Congreso sean tus actuales congresistas no es una casualidad. No es que vino Dios y los puso ahí, no. Es la voluntad del pueblo, es la voluntad popular. Pueblo en su mayoría, aunque una mayoría muy corta, decidió pues que ellos sean autoridades en tu país. Eso es una democracia, eso es una república democrática. En una república democrática, la voluntad del pueblo representa la voluntad de Dios. Y lo que el pueblo decida es lo que el pueblo tiene que respetar. Eso es la democracia. Los liberales sentaron las bases de la República Democrática en nuestro país y uno de los más grandes liberales de la historia es el gran Benito Lazo. Pregunta de examen de Ceprevala. Pregunta de examen de Ceprevala. Benito Lazo es uno de los más grandes liberales de la historia. Muy bien, hasta ahí. ¿Se entendió? ¿No se entendió, jóvenes? ¿Están conmigo? ¿Desaparecieron? ¿Aún están por acá? Su corazón dice TikTok, TikTok todavía, jóvenes. A ver, ¿me confirman esos chicos? Escucharlo sería maravilloso, ¿ya? Escucharlo sería maravilloso, jóvenes. Muy bien, Camille, excelente, hijita. Muy bien, Winnie, excelente. Muy bien, Johncito, excelente, hijo. Muy bien. A ver, chicos, ¿qué pasa con los demás? A ver. ¿Me están entendiendo? ¿Me están escuchando? ¿Me están haciendo caso? ¿Están en otra nota? ¿Están en otras cositas por ahí? ¿Ya están desayunando? ¿Están en pleno sueño? Muy bien, excelente, chicos, excelente, ya, excelente. Muy bien, vamos nosotros a proseguir entonces con el desarrollo de la clase. Ya, seguimos en la filosofía de la República, seguimos en la filosofía de la República. Solamente vamos a cambiar de diapositiva, ¿ya? ¿Me confirman, jóvenes? ¿Se logra ver la nueva diapositiva, sí o no? La que dice positivismo. ¿Se ve, sí o no, chicos? Rapidito, por favor, Profesor, jóvenes. Excelente, hijita linda. A ver, chicos, los demás, muy bien. A ver, los demás jóvenes, ¿logran ver la diapositiva, sí o no? A ver, jovencitos, ¿se ve o no se ve? Excelente, muy bien, excelente, muy bien. Tienen que hablar. Excelente. Sandra, Sarita, y ese milagro, hija, que nos permites escuchar tu voz. Gracias, hijita, muy bien. Vamos a proseguir con la clase, ya vamos a proseguir con la clase. Muy bien, seguimos en filosofía en el Perú. Cuando se acaba la etapa del romanticismo, surge en nuestro país el famoso positivismo, ¿ah? Escucha, cuando se acaba cuando se acaba el romanticismo, cuando ya se define la forma de gobierno en nuestro país, cuando ya triunfan los liberales en esta discusión sobre la forma de gobierno, desaparecen los románticos, desaparece el romanticismo y aparece otro movimiento filosófico denominado el positivismo. Seguramente te recuerdas, porque en filosofía contemporánea hemos hablado del positivismo. No te vayas a olvidar. Entre más o menos, entre 1860 1900 es cuando el positivismo se desarrolla, pues a profundidad.
en nuestro país. Recuerda que para todo positivista, lo más importante solamente es la ciencia. Para todo positivista, lo más importante es la ciencia. La ciencia es entendida como el punto de partida para el progreso. La ciencia es la que determina el progreso de la humanidad. La humanidad no puede progresar si es que no hace ciencia. Entonces, para todos los positivistas de Europa o de América, la ciencia es lo más importante. A nuestro país solamente llega pues el positivismo de Herbert Spencer. Tú y yo sabemos que el fundador del positivismo es Augusto Conte, pero ese positivismo de Augusto Conte no llega a nuestro país, no llega a nuestro país. A nuestro país solamente llega el positivismo de Herbert Spencer. En nuestro país hay dos grandes representantes del positivismo. Uno, que viene a ser nuestro querido amigo Manuel González Prada, y dos, nuestro querido amigo Manuel Vicente Villarán. Una pequeña diferencia entre los dos, ¿ya? Manuel Vicente Villarán representa pues el positivismo universitario. En cambio, Manuel González Prada representa el positivismo no universitario. ¿Qué se le dice así, profesor? ¿Por qué universitario y no universitario? Porque Manuel Vicente Villarán aprendió el positivismo en las aulas universitarias. Manuel Vicente Villarán desarrolló su positivismo en las universidades. En cambio, Manuel González Prada aprende el positivismo en las calles, en la misma sociedad y su propia necesidad. Manuel González Prada transmite su filosofía no en las universidades, sino en las calles. Muy bien, entonces ahí está la diferencia, ¿ya? Manuel González Prada, positivista no universitario, y Manuel Vicente Villarán, positivista universitario. Nosotros vamos a hablar únicamente de Manuel González Prada, ¿ya? Manuel González Prada. Y bueno, recuerda que Manuel González Prada afirma lo siguiente, ¿no? La aristocracia peruana, el Estado peruano, se ha sentado sobre las bases de la escolástica y la religión. Entonces, muchos de ustedes seguramente dirán, ¿qué de malo tiene eso, profesor? Está bien, pues, que nuestra aristocracia, que nuestro Estado se hayan sentado sobre las bases de la religión y la escolástica. Está bien, profe, está bien. Manuel González Prada diría, no, está mal, completamente mal. Recuerda que todo positivista rechaza tajantemente la religión. Para todo positivista la religión no genera progreso, por el contrario, la religión genera atraso. Entonces, si Manuel González Prada te dice que la aristocracia, que el Estado, que la misma iglesia se han sentado sobre las bases de la religión, entonces Manuel González Prada te diría, por eso es que tu país no ha conseguido un desarrollo nacional. La iglesia, la religión, la escolástica han impedido el desarrollo nacional. No hay progreso en nuestro país, no hay desarrollo en nuestro país, porque tu país es un país netamente religioso, porque tu aristocracia es una aristocracia religiosa, tu Estado es un Estado religioso. Por eso no has conseguido desarrollo nacional en el Perú. Vuelvo a repetir lo mismo que decía en clases anteriores. En nuestro país, lamentablemente, hay más iglesias que colegios. Lamentablemente, hay más iglesias que universidades. Y si tú te das cuenta, nuestro país es tan religioso que hasta el día de hoy nosotros seguimos siendo conservadores. Somos muy conservadores. Hace 15 años atrás, nadie podía hablar de educación sexual en el Perú. Nadie. Era un tabú. Si alguien hablaba de educación sexual, si alguien hablaba de sexo en nuestro país, era catalogado de enfermizo, diabólico, ¿cierto? Hablar de sexo era un tabú en nuestro país y lo sigue siendo todavía hasta ahora, jóvenes. ¿Por qué? Porque lamentablemente todo nuestro país, todo nuestro Estado se ha sentado sobre las bases de la religión. Somos demasiado, demasiado religiosos. ¿Te das cuenta, hijo? Por eso somos un país tercermundista. Por eso somos un país que está en vías de desarrollo. Por eso somos un país subdesarrollado. Somos de los países más pobres en nuestro continente. Eso. Pobres no solamente económicos, sino también pobres intelectuales. Eso es lo que somos nosotros. Porque tu país se sigue haciendo religión como nunca, hijo, como nunca. Entonces, para Manuel González Prada, eso ha impedido el desarrollo nacional. Porque en tu país no se habla de ciencia, en tu país no se habla de filosofía, en tu país se habla de religión.
¿A ti todavía te gusta discutir? ¿Dios es real o no es real? Si Dios nos creó o no nos creó. ¿Eso te gusta decir a ti? Eso es en lo que te enfocas todos los días. Por eso no consigues desarrollo nacional. Y la culpa la tiene tu aristocracia. La culpa la tiene tu Estado, que se sentaron sobre las bases de la religiosidad. Muy bien, por ahí nuestro amigo González Prada también es considerado pues el apóstol de las nuevas generaciones, ¿no? Entonces pregunto yo, ¿por qué? ¿Cuál es la frase que da Manuel González Prada que hace que lo llamen el apóstol de las nuevas generaciones? A ver, chicos, ilumínenme, jóvenes, sorpréndanme, chicos, ¿cuál es esa frase que hace que nuestro amigo Manuel González Prada sea catalogado como el apóstol de las nuevas generaciones? A ver, chicos, a ver, cracks, a ver, futuros cachimbos, los escucho, cachimbos para el próximo año. A ver, jóvenes, futuros cachimbos, a ver, jóvenes, cachimbos de la UDH, ¿cuál es esa frasecita, jóvenes? A ver, ¿cuál es esa frasecita que da nuestro amigo Manuel González Prada? A ver, nadie, no creo, jóvenes, ya sería descabellado, ¿ah? No me digan que no, ¿ah? ¿Cómo se van a acordar? Está en el libro, jóvenes, está en el libro, ahí está. No creo que se olviden, ¿ah? No creo que se olviden, ¿ah? A ver, chicos, a ver, jóvenes, a ver, chicos, a ver. Un ratito, chicos, un ratito. A ver, jóvenes. ¿Cuál, jóvenes? ¿Cuál? A ver. Nada. Nadie se recuerda la frase. Uy, qué mal, jóvenes. Yo justo había comprado esto para el alumno que me respondía. Miren, miren lo que había comprado para el alumno que me respondía, jóvenes. No fue, ¿no? Fue, pues, ya solamente para mí, entonces. Y todavía hoy día he venido con regalos, jóvenes. Miren, miren todo lo que he comprado para los chicos que participaban el día de hoy. Ya fue. Voy a comer un rato delante de ustedes, ver todo lo que se iban a ganar, chicos, lo que se iban a ganar. Pero ya fue, ya fue, ya. Muy bien. Por ahí he visto la frase en un mensaje, ya tardío, obviamente, ya tardío. Efectivamente, nuestro amigo Manuel González Prada es pues llamado el apóstol de las nuevas generaciones por esa frase, que ya ha venido en examen de Cepreval, por eso no te puedes olvidar, pues hijo, no seas malo. Viejos a la tumba y jóvenes a la obra. Esa es la frase de Manuel González Prada. Viejos a la tumba y jóvenes a la obra. ¿Por qué esa frase es tan importante, profe? Porque esa frase es un sueño de Manuel González Prada para que ustedes, las nuevas generaciones, sean mejores que nosotros. Sean ustedes los que logren lo que nosotros no hemos logrado, generar desarrollo nacional. Manuel González Prada es el apóstol de las nuevas generaciones porque él deposita toda su confianza en ustedes, sí, sí, en esa generación TikTok, esa generación de YouTubers, en esa generación de TikTokeros, en esa generación de WhatsApperos, Facebookeros, de Instagrameros, como se diga. Ajá, en ellos ha depositado toda su confianza Manuel González Prada, en esa generación de cristal, en esa generación confundida que cree ser la generación del Bicentenario, en esa generación ha depositado toda su confianza González Prada. Ay, 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 González Prada, si los vieras a estos muchachos, volverías a morir, González Prada. González Prada dijo que su generación no podía hacer nada. Él dijo viejos a la tumba porque entendía que su generación se había perdido. Él se daba cuenta que su generación se había perdido porque su generación había sido infectada con el virus de la corrupción. La corrupción es el peor virus que infecta a la humanidad. Él decía que su generación era una generación de grandes intelectuales, pero que lamentablemente todos habían sido infectados por la corrupción. Por eso, esa generación ya no podía hacer nada. Y por eso González Prada decía, en cambio, las nuevas generaciones, la generación de jóvenes, esa generación todavía no ha sido alcanzada por la corrupción. Esa nueva generación, esas nuevas generaciones que aún no han sido tomadas por la corrupción,
Ellos son los que van a rescatar a nuestro país. Ellos son los que van a generar desarrollo nacional en nuestro país. Ellos son los llamados a hacer de nuestro país un país. González Prada tenía confianza en ti, hijo. González Prada tenía mucha confianza en ti. Yo no, yo no confío en ti, pues, ¿no? Yo siento que tú vas a hacer cosas peores que las nuestras, ¿no? Yo siento que tú vas a destruir nuestro país en lugar de generar desarrollo nacional. Yo siento que tú nos vas a aniquilar más bien, ¿no? Y seguramente muchos se van a molestar y me van a decir, pero ¿por qué, profe? ¿Por qué? Porque tú eres la generación más corrupta que yo conozco. Tú eres la generación más corrupta. En los tiempos de Manuel González Prada, tú todavía eras un inocente. En los tiempos de González Prada, tú todavía eres un niño limpio, puro todavía. Pero ahora mírate, pues hijo, mírate en el espejo. Eres semejante corrupto. La corrupción está en tus venas, hijo. La corrupción corre como sangre por tus venas. ¿Recuerdas si no lo que hacías con tus profesores en el colegio? Pues hijo, desde primer año de secundaria querías sobornar a tu profesor, solo para que te apruebe un curso, solo para que te apruebe un curso, para que te regale un par de puntitos por ahí, sobornando a tu profesor, ofreciéndole panetón, ofreciéndole chocolate, ofreciéndole desayuno, papita rellena, ofreciéndole vales para que se vaya al gimnasio, hasta ofreciéndole a tu propia familia con tal de que el profesor te dé un par de puntitos. ¿Te das cuenta? Semejante corrupto, hijo. ¿Qué cosa nos espera de acá un par de años, hijo, cuando seas autoridad? Ahora, por un puntito, eres capaz de comprar 3 bolsas navideñas. Imagínate cuando seas autoridad, qué cosa no harás, hijo. Pero bueno, ese es su problema de Manuel González Prada. Pues, ¿para qué confíen ustedes también, no? Por ahí la frase más importante de Manuel González Prada es viejos a la tumba y jóvenes, jóvenes a la obra. Muy bien, seguimos por acá. Nuestro amigo Manuel González Prada decía lo siguiente, pues, ¿no? Decía, el Perú es un organismo enfermo. El Perú es un organismo enfermo porque donde se pone el dedo, donde salta el dedo, inmediatamente brota la pus. La pus que representa para Manuel González Prada la corrupción, la maleza. Entonces, Manuel González Prada diría, pues, no importa dónde vayas, lo único que vas a encontrar es corrupción, corrupción y corrupción. No importa a quién acudas, no importa a quién busques, lo único que vas a encontrar es corrupción. La pus representa la maleza. El Perú es un organismo enfermo, porque está lleno de maleza, lleno de pus. Entonces, por eso Manuel González Prada es un político muy objetivo en nuestro país. Mira, Manuel González Prada ya hablaba de la corrupción acá, en pleno siglo XIX, y nada ha cambiado hasta hoy, hijo. Nada ha cambiado. Por el contrario, todo ha empeorado. Ahora hay corrupción por todos lados, hijo. Hay corrupción en el colegio, hay corrupción en la universidad, hay corrupción para ingresar a la universidad, corrupción en las autoridades de los gobiernos locales, gobiernos regionales, en el Congreso, en la Presidencia de la República. Hay corrupción en todos lados, hijo. No hay un solo lugar que no se salve de corrupción. No hay ni un solo lugar y no hay ni una sola generación que esté ajena a la corrupción. ¿Cuándo? ¿Cuándo cambiará nuestro país así, jóvenes? ¿Ah? ¿Cuándo cambiará? Por acá dice, Canadá no hay profe, dice. Canadá no hay, dicen por acá. Es muy bien. Simple, pues chicos. ¿Qué vamos a hacer, ya? Ojalá un día nuestro país mejore y ojalá un día se aplique pues la frase de Manuel González Prada, viejos a la tumba y jóvenes a la obra. Ojalá un día ustedes sean mejores que nosotros, chicos, y ojalá un día las generaciones que vengan detrás de ustedes sean mucho mejores que ustedes. Ojalá que un día podamos hablar de lo que tanto hablaba Manuel González Prada, ¿no? Desarrollo nacional, desarrollo nacional. Muy bien, recuerda que nuestro amigo González Prada también habla pues de la guerra con Chile, ¿no? Recuerda que Manuel González Prada pues está vivo en ese escenario de la guerra del Pacífico, ¿no? Y Manuel González Prada dice que nosotros hemos perdido la guerra con Chile debido a nuestra ignorancia. Somos muy ignorantes, pues hijo, ignoramos tantas cosas, no nos gusta estudiar, no nos gusta aprender. Tú estudias solamente porque quieres ingresar a la universidad porque la universidad tuviera ingreso libre, como te han hecho creer, tú ni siquiera estudiarías, hijo. Entonces, lamentablemente, somos un pueblo lleno de ignorancia, somos un pueblo de ignorantes. Leemos lo poco y ya nos creemos todos.
Leemos un poquito, ya creemos que somos genios, ya creemos que somos pues una especie de doctores en letras, ¿no? Pero bueno, ahí está, somos unos grandes ignorantes y la ignorancia nos ha llevado a fracasar en la guerra del Pacífico. También nuestra falta de educación, nuestra falta de educación. En ese tiempo la educación era un privilegio. La educación encima de que era un privilegio era mala. Hoy la educación es un derecho, pero sigue siendo mala. La educación sigue siendo pésima en nuestro país. Vuelvo a repetir, ¿no? Si tú en tu colegio has tenido un buen profesor, ha sido pues un milagro. Si tú en tu colegio has tenido una buena pizarra, unos buenos mobiliarios, ha sido pues un milagro, hijo, ¿no? Porque hoy los colegios se caen a pedacitos y los alumnos consiguen profesores recién en agosto, en septiembre. Entonces, hoy nuestra educación es mala. No solamente falta la educación, sino que la educación es mala. Eso nos ha llevado a perder la guerra con Chile. Y encima, nuestro desconocimiento de la ciencia. Nuestro país no hace ciencia, pues hijo. Nuestro país no hace ciencia, hijo, no hace ciencia. Y como no hace ciencia, ya, pues hijo, imagínate cómo estás. Entonces, esos son los motivos para haber perdido la guerra del Pacífico, dice nuestro amigo Manuel González Prada. Somos una población ignorante, la que no tiene educación y la que desconoce la ciencia. Sobre todo eso, nuestro desconocimiento de la ciencia nos hizo perder con Chile. Muy bien, por acá recuerda que nuestro amigo Manuel González Prada propone pues la abolición del Estado, en lo que se conoce como la famosa anarquía. No te olvides esa palabra, es muy importante, hijo. Ha venido en examen de admisión. Entonces, Manuel González Prada propone pues la abolición del Estado, la desaparición del Estado, la destrucción del Estado, y por eso propone como mejor forma de organización a la anarquía. ¿Y qué es la anarquía? La anarquía pues es un lugar donde no existe nada, no existen leyes, no existe autoridad, no existe absolutamente nada. La gente hace lo que quiere con su vida. Eso es una anarquía. Entonces diría Manuel González Prada, ¿para qué tenemos autoridades si nadie las respeta? ¿Para qué tenemos leyes si nadie las respeta? Mejor que esto sea una anarquía y que cada quien haga lo que quiere con su vida y con su país. Y de simple. Eso es lo que propone nuestro amigo Manuel González Prada. Pone la anarquía. Por eso el primer gran anárquico de la historia es nuestro querido amigo Manuel González Prada. Recuerda, entonces la anarquía es un lugar donde nadie respeta a nadie, donde no hay autoridades, donde no hay leyes y la gente hace lo que quiere. ¿No te suena muy familiar eso? Aunque no estemos en una anarquía, pareciera que sí estuviésemos en una anarquía, ¿verdad? Que tú haces lo que quieres, porque él hace lo que quiere, porque yo hago lo que quiero, porque todos los peruanos hacemos lo que queremos. Ya nadie respeta a nadie, ya nadie respeta las leyes, ya nadie respeta a las autoridades, ¿no? Por ejemplo, mira todas las chapas que le han puesto al actual presidente de la República, ¿no? Ya no le dicen Castillo, ahora le dicen Asnillo. Ya no le dicen ahora le dicen el sombrero luminoso, ¿no? Por ahí le dicen de todo al presidente de la República, ¿no? Lo mismo pasa con los congresistas. Se ha perdido el respeto a las autoridades. Entonces, ¿para qué quieres autoridades? ¿Para qué quieres leyes? Si igual vas a hacer lo que tú quieres, mejor de frente que irnos a una anarquía y que cada quien haga con su vida lo que quiere. Eso era lo que proponía nuestro amigo Manuel González Prada. Bueno, una de las obras más simpáticas de Manuel González Prada es, por ejemplo, Páginas Libres, una obra maravillosa, y por ahí también tienes Horas de Lucha, una obra muy simpática de nuestro querido amigo Manuel González Prada. Muy bien, hasta ahí chicos, me han entendido, me están captando, me siguen la idea todavía, aún siguen conmigo en la clase, ya han desaparecido, están desapareciendo. A ver chicos, ¿me confirman eso por favor? Están vivos todavía. Samuel, a los años, hijo, a los años, Samuelito, ¿ah? Muy bien, excelente, muy bien, Franco, excelente. A ver, ¿qué pasó con los demás, chicos? A ver, ¿me han Profe, no se puede entendido? ingresar por la plataforma. Está, ¿cómo se llama? Lento o no carga, profe. ¿Será, hijo? ¿Será? Yo pienso que hay una personita que te ha dicho, ya no entras a las clases de filosofía, por eso es que no entras, hijo, ¿ah? Muy bien, excelente, chicos, excelente. Muy bien, excelente, excelente. Qué casualidad, ¿no? La señorita Nelcy no entra a clases, el joven Samuel tampoco entra a No sé clases. nada, profe. Qué casualidad, hijo, qué casualidad, ¿no? No existen casualidades en la vida, pero bueno.
Vamos a imaginar que esta es una casualidad, ¿ya? Muy bien, excelente, jóvenes, excelente. Muy bien, vamos a proseguir, chicos, vamos a proseguir, vamos a proseguir. Ahí sí como se ríen, ¿no? Ahí sí como se ríen. Cuando uno pregunta, chicos, ¿me han entendido? Nadie. Chicos, ¿alguien sabe la frase de González Prada? Nadie. Ahí sí nadie responde, ¿no? Muy bien, vamos a proseguir. Seguimos en la filosofía de la República y ahora vamos a hablar del espiritualismo. Vamos a hablar del espiritualismo, ¿ya? Muy bien. Y cuando hablamos nosotros del espiritualismo, que es otro movimiento intelectual muy simpático en nuestro país, recuerda que es una corriente filosófica que se opone mucho al positivismo, pero sobre todo al intelectualismo, ¿no? ¿Y por qué, profe? Porque para un positivista lo más importante es la ciencia. Para un intelectualista lo más importante es el conocimiento. En cambio, para un espiritualista, ¿qué es lo más importante? La moral, el espíritu. Eso es lo más importante para un espiritualista. Cultivar el alma, cultivar los valores, la moral es lo más importante. El espiritualista está en contra, pues, de los positivistas. Por eso los espiritualistas están en contra de los intelectualistas, ¿no? Porque para un espiritualista lo más importante siempre será la moral, los valores, el espíritu del ser humano y su educación. Eso es lo más importante para un espiritualista. Muy bien, recuerda que el espiritualismo es un movimiento filosófico que surge pues en Europa en la época contemporánea y a nuestro país también llega el espiritualismo y llega el espiritualismo de un tal Henry Bergson. No te olvides eso, ¿ya? Muy bien, entonces la pregunta es, jóvenes, ¿y quién es el gran representante del espiritualismo en el país? A ver, chicos, quiero escucharlos, jóvenes. Va a ser acreedor de esta hermosa bolsa. Jóvenes, va a ganar sus papitas Lice versión gigante, jóvenes. ¿Cómo se llama el máximo representante del espiritualismo en el Perú? Chicos, ¿cómo se llama, chicos? A ver, ¿qué pasó? ¿Nadie? Está en tu libro, hijo, está en tu libro. ¿Cómo se llama el representante del espiritualismo en el Perú? Alejandro de Tusto, profesor. Alejandro, ¿te gusta? Dices, hija. Yo estoy preguntando no quién te gusta, sino quién es el representante del espiritualismo, hija. ¿Qué pasa? ¿Cómo que Alejandro me gusta? Ah, perdón, Alejandro de Ustua. Ah, ya, perdón, hijita, perdón, te estaba escuchando mal, ¿ya? Debe ser la edad, hija, debe ser la edad, ¿ya? Muy bien, efectivamente, hijita, efectivamente, el máximo representante del espiritualismo en el Perú es el gran Alejandro de Ustua. Perdón, Escarza, ¿ya? Muy bien, Alejandro de Ustua es el máximo representante del espiritualismo en el Perú, jóvenes. Y vamos a ver qué es lo que propone, pues, Alejandro de Ustua en realidad, ¿ya? Vamos a ver qué es lo que plantea Alejandro de Ustua. Para comenzar, él defiende la educación de carácter moral. Para él, lo más importante no es la ciencia. Para él, lo más importante no es la teoría. Para él lo más importante es la educación de carácter moral, educación en valores. ¿Por qué, profesor? Porque Alejandro de Ustua se da cuenta de algo que tú y yo nos hemos dado cuenta ahora. ¿Qué cosa, profe? Que hay una crisis moral en la sociedad, hay una crisis de valores en la sociedad. La sociedad ha perdido los valores, la sociedad ha perdido la moral. Por eso vemos lo que vemos todos los días. Mira, hijo, cómo eras tú en el colegio, por ejemplo. Había respeto al profesor, había respeto al auxiliar, había respeto al director. Lo dudo, hijo, lo dudo. Entonces, ¿qué está pasando con la sociedad? Estamos cayendo en un abismo. Se está perdiendo la moral, está perdiendo los valores. Una crisis moral en toda la sociedad peruana. Entonces, mira, por ejemplo, en la calle, ¿no? La gente ya no se respeta, la gente no respeta a nadie. Pasa algo y la gente se insulta, la gente se ofende, la gente solamente piensa en pelear. Por ahí, ¿no? La gente pasa atropellando a los ancianos, la gente ya no cede el asiento preferencial, a la gente no le interesa lo que el resto viva ni lo que les pase. Somos insensibles. Hay una profunda crisis moral en la sociedad. Hay una profunda crisis moral en la sociedad. Se están perdiendo los valores. No hay respeto, no hay responsabilidad, ya no hay solidaridad, no hay empatía, ya no hay disciplina, no hay tolerancia, hijo, ya no hay tolerancia. Entonces, sí, pues, tiene razón Alejandro de Ustua.
Lo mejor sería fortalecer la educación moral, sobre todo porque nuestra sociedad ha perdido los valores por completo, ¿no? Mira a tu presidente, mira a tus congresistas, mira a tus autoridades, mira a tus profesores, ¿no? ¿Qué cosas nos venden los medios de comunicación todos los días? Nos venden que la infidelidad es buena. Todos los días los medios de comunicación nos venden que estar con una persona y al día siguiente con otra y al día siguiente con otra es normal. Estamos llegando a una profunda crisis de valores, hijo, ¿ah? Demasiado, ¿no? Todos los días prendemos la televisión y lo que vemos es delincuencia, asesinato, robo, extorsión, ¿no? Por ahí la gente que para viendo Magali, por ejemplo, todos los días para comiendo solamente chisme, todos los días para viendo infidelidad, todos los días para viendo maltrato, ¿no? Hijo, ¿dónde están los valores? ¿Dónde está la moral, hijo? Tú ya no respetas a nadie. Ya no hay respeto de nadie en la sociedad, hijo. El otro día ha habido un incendio acá en el Jirón Huánuco con Aptao, acá en la ciudad de Huánuco, y en la madrugada, en lugar de que la gente ayude a las personas a rescatar sus pertenencias, la gente empezó a robar las pertenencias de esa gente que estaba siendo afectada por el incendio. Un montón de delincuentes, un montón de malditos, desgraciados, corriendo con las pertenencias de la gente que está pasando por esa situación tan lamentable del incendio. Pobres hijo, ¿dónde está la moral? Solamente buscas cualquier motivo para aprovecharte de la gente. ¿Y dónde está tu empatía? ¿Dónde está tu solidaridad, hijo? ¿Dónde está, hijo? ¿Qué pasó? Hace un par de meses atrás hubieron marchas en Huánuco a favor de determinadas cosas que el Estado no cumplía todavía, ¿no? Pero la gente utilizaba las marchas ¿para qué? Para quemar motos, para saquear tiendas, para entrar a Plaza B y tratar de robar todo lo que podían, para tratar de entrar a los bancos y por ahí sacar el dinero que podían. ¿Dónde está, hijo, la sensibilidad? ¿Dónde están nuestros valores? Hemos perdido los valores. Por eso vives como vives, por eso haces lo que haces, por eso hablas lo que hablas, por eso piensas en lo que piensas. Pues, hijo, de valores, crisis de valores. ¿Cuántos hijos faltándole el respeto a sus padres? ¿Cuántos hijos insultando y ofendiendo a sus padres, golpeándolos, hasta quitándole la vida a sus padres? ¿Cuántos padres abusando de sus hijos? ¿Cuántos padres lastimando a sus hijos, botándolos de su casa? ¿Dónde están nuestros valores, hijo? ¿En qué nos estamos convirtiendo? Estamos dejando de ser racionales para convertirnos en animales. Cada día nos volvemos más animales y menos seres racionales. Entonces, Alejandro de Ustua se da cuenta de eso, pues, hijo. Alejandro de Ustua se da cuenta de que hay una profunda crisis moral en nuestra sociedad. Se da cuenta de que se están perdiendo los valores. Peor todavía, dice Alejandro de Ustua que esa pérdida de valores está alcanzando a tus gobernantes. Gobernantes también han entrado en una crisis de valores, han entrado en una profunda crisis de moral. Por eso Alejandro de Ustua propone lo siguiente, ¿no? Por eso él propone que debemos de crear una nueva clase de gobernantes. Si ya los gobernantes han sido alcanzados por la falta de valores, y si ya los gobernantes han sido alcanzados por la crisis de valores, entonces esos gobernantes ya no nos sirven. Si tus gobernantes ya no tienen valores, si ya no tienen moral tus gobernantes, entonces lo mejor que te queda es crear una nueva clase de gobernantes, crear una nueva élite gobernante, crear nuevos políticos, nuevos líderes. Eso es lo que te propone Alejandro de Ustua. ¿Y cómo hago eso, profesor? ¿Cómo se crean nuevos líderes? Diría Alejandro de Ustua, hay que someterlos a una educación que sí sea buena, toda una educación superior de calidad. Hay que enseñarles ética, hay que enseñarles valores cristianos. Alejandro de Ustua está a favor de la educación religiosa en nuestro país. Alejandro de Ustua está a favor de la educación ética en nuestro país, para recuperar los valores, no de ti, sino de los nuevos gobernantes que van a asumir las riendas de tu país, de aquellos que van a tener el poder en tu país. Todo está bien, absolutamente todo está bien, hijo. ¿Sabes cuál es el único problema? El único problema de la filosofía de Deustua es que Deustua sostiene que esa buena educación, que esa educación superior de calidad, que esa educación moral, que esa educación religiosa no se puede dirigir a todos.
esa educación religiosa solamente tiene que estar dirigida a la aristocracia. O sea, lo que hace Deustua es decir, solo necesitamos buenos gobernantes. Por eso la educación tiene que ser buena solamente para los futuros gobernantes. Y para el pueblo, para la people como nosotros, bueno, el pueblo, si el pueblo tiene un buen gobernante, el pueblo se corrige solo. No es necesaria una buena educación para ello. Si hay un buen gobernante, el pueblo se corrige. Eso decía Alejandro de Ustua. Alejandro de Ustua hablaba de una buena educación, pero solamente dirigida a la aristocracia y no a nosotros. Ahí está el gran problema de la filosofía de Ustua. De Ustua solamente ve a los gobernantes como el problema y no a la sociedad. Entonces, Alejandro de Ustua se olvida que la crisis de valores no solamente ha infectado a los gobernantes, sino a toda la población. No solamente los gobernantes merecen una mejor educación, sino que nosotros también merecemos una buena educación. Eso es lo que se olvida Alejandro de Ustua. Para Alejandro de Ustua, lo único que interesa es crear una nueva clase de gobernantes. Lo único que interesa es crear una nueva élite gobernante. Lo único que interesa es crear una nueva aristocracia. Y a ellos, solo a ellos, se dirige la buena educación. La obra que escribe nuestro querido amigo, perdón, la frase que tiene por ahí Alejandro de Augusto es orden y libertad. Hay que poner orden y el orden se consigue con los valores. Y por acá la obra más importante es pues el problema de la educación, ¿no? Y nosotros ya sabemos cuál es el problema de la educación, la crisis. Muy bien, ¿me entendieron esa parte de Alejandro de Augusto, jóvenes? ¿Aún están por acá conmigo o ya están desapareciendo sistemáticamente? A ver, jóvenes quebrantadores de valores, a ver, chicos que en su colegio han tratado mal a sus profesores, a sus compañeros. A ver, jóvenes, ¿me están entendiendo? Sí, excelente, chicos, ¿no? Excelente. Tú eres la muestra más clara de que Alejandro de Uzma no se equivocaba en una cosa, de que hay una pérdida de valores en toda la sociedad. Tú eres la muestra más clara de eso, hijo. ¿Ah? Tú seguramente te has dado cuenta de eso, ¿verdad? Tus compañeros, algunos llegaban borrachos al colegio, algunos de tus compañeros le faltaban el respeto a los profesores, algunos de tus compañeros ni caso le hacían al auxiliar, tus compañeros se paraban escapando del colegio cada rato, se encerraban en el baño, se escondían por los arbustos, por ahí, ¿no? Por ahí tus compañeros paraban pues entrando pues al sistema a falsificar las notas del profesor. Entonces, seguramente tú te das cuenta de eso, ¿verdad, hijo? De que efectivamente De Uso tuvo razón en una cosa, perdiendo los valores, y demasiado en nuestro país. Demasiado. Por eso tanta delincuencia, pues, por eso tanta discriminación, por eso tanta violencia en nuestro país, por eso tanta corrupción en el Perú. El problema está en la moral. Se ha perdido la moral, se han perdido los valores. Hay que recuperarlos, diría Alejandro de Augusto. Muy bien, dejamos eso de lado y ahora sí nos vamos rápidamente a esto que tiene que ver con los movimientos socialistas, ¿ya? Cuando hablamos de los movimientos socialistas, vamos a hablar de dos grandes filósofos políticos de la historia del Perú. ¿Me pueden ayudar a recordar quiénes son jóvenes? A ver, chicos, ¿quiénes son los dos grandes filósofos políticos de la historia del Perú? A ver, chicos. A ver, los escucho, jóvenes, los escucho. Leo sus mensajes, jóvenes, a ver, chicos, a ver, jóvenes. ¿Nadie va a hablar, chicos? ¿Nadie va a hablar? Nadie quiere que le invite a mis papitas live, ¿verdad? ¿Nadie quiere que les invite a mis papitas live? A ver, jóvenes, ¿quiénes son los dos grandes políticos de la historia del Perú, jóvenes? A ver, chicos, por unas papitas live, ¿alguien me puede decir, jóvenes? Muy bien, Alexandra, ¿quién más? ¿Mm? ¿Quién más, jóvenes? ¿Quién más? Muy José bien, Carlos, profe. José Carlos Mariati. excelente, muy bien, excelente, ya, muy bien, Camila, te has ganado tu papita live, hija. Ahí está, toma, hijita, toma, toma, toma. Gracias, profe. ¿Los puedo recoger el domingo? Ahí está el gran detalle. No te preocupes, voy a estar ahí, ¿ya? Voy a dejarle en la puerta de la universidad. No te preocupes, no te preocupes, Pero ¿ya? de verdad, profe, ahora voy a reclamar mis papitas al empezar. Voy a estar yo ahí, ¿ya? Voy a estar con mi papá.
Cuando vean un sujeto con sus papitas ahí en la mano, van a saber que soy yo, ¿ya? Muy Ya, bien, profe. excelente, Camila, excelente, muy bien. Qué interesados son estos muchachos, ¿ah? Hasta para hablar hay que ofrecerles algo. Muy bien, a ver, muy bien. Vamos a hablar de los movimientos socialistas, ¿ya? Vamos a hablar de los movimientos socialistas. Cuando hablamos de los movimientos socialistas, estamos hablando del periodo donde se forman los grandes partidos políticos de la historia del Perú, ¿no? Aquellos partidos que tú has trabajado seguramente en cívica, que son denominados pues los partidos de la segunda etapa, ¿no? Los famosos partidos tradicionales, los partidos de masas, los partidos históricos. Y es por eso que acá vamos a hablar de dos partidos políticos muy, pero muy representativos en nuestro país. Uno es el APRA y otro es el Partido Socialista, ¿no? Y bueno, acá vamos a encontrar a dos figuras muy importantes en la política del Perú. Me refiero primero a Víctor Raúl Haya de la Torre, uno de los políticos más representativos de nuestra época. Recuerda que Víctor Raúl Haya de la Torre es uno de los políticos que mayor trascendencia ha tenido en nuestro país, no solamente por haber fundado el Partido Aprista Peruano, ¿ah? Porque tú esto de la fundación del APRA y todo eso ya lo has visto en Cívica. Víctor Raúl Haya de la Torre no solamente es recordado por fundar el APRA, sino por sus luchas inalcanzables en el campo de la política, ¿no? Sobre todo, además, porque Víctor Raúl Haya de la Torre forma parte de aquella gran Asamblea Constituyente de 1979, que se encarga de redactar una de las mejores constituciones que nuestro país ha poseído, ¿no? Que es la Constitución del 79, que dicho sea de paso, fue considerada pues como la mejor constitución de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, por ahí están los logros de Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿ya? Un político inalcanzable, ¿ya? Inagotable en realidad. Muy bien. Y por otro lado, bueno, pues ya, pues digo, ¿qué podemos decir por el otro lado? Por el otro lado tenemos pues a un Super Saiyajin, ¿no? Fase Dios, nivel Dios en realidad, ¿no? Tenemos a un político muy, pero muy destacado hasta el día de hoy, ¿no? Inclusive de muerto, la trayectoria de este político sigue siendo pues simplemente sorprendente, ¿no? Y nos referimos al periodista de carrera, no de, al periodista de carrera, no de profesión, Carlos Mariátegui, ¿no? ¿Quién no ha escuchado hablar alguna vez de José Carlos Mariátegui, ¿no? Y los elogios caen de por sí, ¿no? Yo he visto que el año pasado hay mucha gente que se ha declarado antimariateguista. Yo he visto, he escuchado a mucha gente decir el año pasado que Mariátegui debería ser borrado de todos los libros de historia, porque su pensamiento es el responsable de lo que hoy está pasando con nuestro país, de la desidia, de la desgracia, ¿no? ¿Cómo se nota que la gente no sabe nada, absolutamente nada de Mariátegui, jóvenes? ¿Cómo se nota que la gente nunca en su vida ha leído ni siquiera un libro de Mariátegui? José Carlos Mariátegui, es cierto, es un izquierdista, es un socialista. José Carlos Mariátegui es considerado el primer marxista de toda América, primer marxista de toda América, no del Perú, de toda América, y es reconocido internacionalmente por todos los, perdón, es reconocido internacionalmente en toda Latinoamérica como el primer socialista de América. José Carlos Mariátegui es recordado en nuestro país por haber sido considerado el gran Amauta. Recuerda que en el pasado se decía Amauta a las personas que eran eruditas, que eran sabias, a las personas que conocían mucho. Y ese grado es el que se le otorga a José Carlos Mariátegui. Por eso hasta el día de hoy a Mariátegui se le conoce como el gran Amauta, ¿no? Recuerda que Mariátegui es un autodidacta. Mariátegui es un autodidacta porque él, como tú, no terminó la secundaria. Tú has acabado la secundaria, tú has estudiado en un colegio particular posiblemente, ¿no? Como el caso de Caterine, por ejemplo, ¿no? Pero en cambio Mariátegui no. Mariátegui ni siquiera culminó la mitad de la secundaria. Mariátegui se apartó del colegio a causa de una pequeña enfermedad en la pierna izquierda. Él no terminó la secundaria. Pero sin embargo, a diferencia de lo que tú vas a hacer en tu vida, Mariátegui dictó cátedra no solamente en las universidades del Perú, sino también en las universidades que están fuera del Perú, en el extranjero. Mariátegui fue un conferencista, un catedrático universitario, fue un gran politólogo. Entonces, Mariátegui, pues, es un filósofo muy, es un político muy representativo en el Perú. Mariátegui es autodidacta porque él, cuando se retiró del colegio, producto de la enfermedad que tuvo, todos los días leía, 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 leía y leía. Esa era la vida de Mariátegui, jóvenes, leer, leer, leer y leer.
Cuando se recuperó, decidió ya no volver al colegio, no dedicarse a trabajar porque su familia era muy humilde, no repartiendo por ahí periódicos. Luego subió de cargo, se convirtió pues en linotipista, ¿no? Empezó pues a acomodar los artículos en los periódicos. Anteriormente ya Mariátegui iba a empezar a escribir en el periódico, ¿no? Y es así como Mariátegui se va a hacer un político en nuestro país. O sea, Mariátegui es contemporáneo de Víctor Raúl Haya de la Torre, pero Víctor Raúl Haya de la Torre pues es abogado, termina de estudiar en la Universidad Nacional de San Marcos. Mariátegui no termina ni la secundaria, pero sin embargo, el pensamiento de Mariátegui es mucho más grande que el pensamiento de Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no? Y yo no me voy a cansar de decirlo, pero José Carlos Mariátegui es una eminencia, sobre todo en realidad peruana, es una eminencia en realidad peruana. Y bueno, dentro de esos logros, José Carlos Mariátegui ya pues cuando vuelve de Europa termina pues fundando el Partido Socialista Peruano, ¿no? Al cual tú le has echado la culpa de todos tus males, pero no tiene sentido, pues, no tiene sentido en realidad, ¿no? Pero bueno, por ahí Mariátegui es pues recordado hasta el día de hoy, inclusive su casa en Lima, en el centro de Lima, es un museo hasta el día de hoy. Yo te invito a que si algún día, aunque no seas de izquierda, aunque no seas socialista, y un día por ahí estás en Lima dando la vuelta, te invito a que te vayas a la casa museo de José Carlos Mariátegui para que trates de respirar lo que fue Mariátegui en realidad, ¿ya? Bueno, con respecto a Mariátegui, lamentablemente Mariátegui no tuvo pues la fortuna de Víctor Raúl Haya de la Torre. ¿En qué sentido? En que Mariátegui solamente vivió 36 años, nada más. O sea, todo lo que sabemos de Mariátegui, Mariátegui lo construyó desde los 14 años hasta los 36 años. Murió muy joven, más joven que muchos de tus profesores en Cepreval, menos el profesor de filosofía, obviamente, ¿ya? Entonces, Mariátegui, pues, es una figura muy representativa en nuestro país, ¿ya? Muy bien, con respecto a la filosofía de ambos, ¿qué podemos decir, no? Ambos tienen un método muy diferenciado. Víctor Raúl Haya de la Torre tiene, pues, su famoso método denominado espacio-tiempo histórico, porque Víctor Raúl Haya de la Torre es un relativista, y nuestro querido amigo José Carlos Mariátegui tiene por método pues al materialismo histórico de Carlos Marx. Recuerda que Haya de la Torre con su método espacio-tiempo histórico decía que si queremos realmente construir una ideología propiamente peruana, no tenemos que calcar, no tenemos que copiar la ideología de otros países. Tenemos que analizar nuestra realidad, analizar nuestro contexto y crear algo que nos sirva solamente a nosotros los peruanos. Ese es su famoso método espacio-tiempo histórico. Por eso Aya de la Torre criticaba pues a José Carlos Mariátegui, ¿no? Le decía, le decía que su socialismo era un socialismo calcado, copiado de Rusia. Y Mariátegui le respondía diciendo pues ni calco ni copia, creación histórica de los pueblos. Nosotros creamos nuestro propio socialismo. Todo esto te lo voy a seguir contando el día de mañana, que tenemos todavía una hora de clase, porque ya estamos llegando al colapso de la clase. Entonces, no me queda nada más que agradecerte tu presencia el día de hoy en la clase, hijito lindo. Espero que hayas entendido la clase y espero que me acompañes todavía el día de mañana en la clase, ¿ya? Entonces, por ahí los jóvenes que han sido afortunados de haberse ganado una papita Light, como el caso de Bravo, no se preocupen, ¿ya? Voy a ir con una papita Light el día domingo al examen, ¿ya? Pero ya saben qué significa una papita Light, ¿no? Es una papita Light, ¿ya? Una papita Light. Muy bien. Chicos, ha sido un gustazo haber trabajado con ustedes. Se cuidan mucho. Nos vemos, jóvenes. Hasta la vista. Hasta mañana, chicos. Chao, chao. Nada, dicen por ahí. Hasta luego, profesor.